Buenas tardes, ingeniero Faber. Este video es para sustentar la fase 5, etapa final de este curso de electrónica de potencia presentado por Abner Yamil Rodríguez al ingeniero Faber Adriana Morocho. En 5 minutos se nos pide sustentar entonces la simulación de este inversor DC-AC, que básicamente, bueno, lo vamos a realizar por método de conmutación SPWM unipolar, y este método hace la comparación de dos señales senoidales, una desfasada a 180 grados de la otra, con una señal triangular. Se generan dos trenes de pulso en los comparadores y el diferenciador resta los trenes para obtener la señal SPWM. La primera señal debe ser de 60 Hz, 120 voltios pico. Necesitamos un puente Win para la generación de la señal senoidal, los cálculos, la frecuencia, la capacitancia, en este caso del puente Win debe ser de 265.25 nanofaradios. Las resistencias, estas de acá arriba, que son RF y R7, deben tener una diferencia de 0.5 entre las otras, o la división debe dar 2. Entonces R1 la tomamos como 2K, y RF como 4K, aproximamos a 232 para efectos de la señal. El amplificador como inversor, como es ganancia 1, lo tomamos como 1 kilo ohmio. Modulación de amplitud, despejamos la fórmula, el voltaje triangular en este caso es 5, tomamos 0.87 como índice de modulación de amplitud, y la amplitud de ese voltaje debe ser, el voltaje triangular, de 5.74 voltios. El índice de modulación de frecuencia debe ser un número impar entre 9 y 21, tomamos 11 en este caso, y para la señal de 60 Hz nos da 660 Hz. Para el índice de modulación de frecuencia sería la frecuencia máxima en ese caso. Los cálculos de la señal 2, que debe ser 200 Hz, 30 voltios pico. Tenemos la capacitancia de 79.57 nanofaradios en el puente Win para la generación de la señal senoidal. Tenemos el inversor de 1K nuevamente, porque la ganancia es 1, el diferenciador de igual forma 1K, ganancia 1, modulación de amplitud tomamos 0.87 nuevamente, y el voltaje triangular lo vamos a tomar como 5.74 voltios de amplitud, pico. Índice de modulación de frecuencia lo tomamos como 11, para esta señal de 200 Hz es de 2.2 kHz. La etapa de potencia la realizamos con el driver IR2110 y un puente H. Tenemos los cálculos del filtro, que es la etapa de filtrado. Tenemos la capacitancia, en este caso para 60 Hz es de 1 microfaradio, la inductancia 7 henrios y la resistencia 2.6K. Cálculos del transformador elevador para la señal 1, 8 voltios de salida del puente H sobre 240 voltios, voltaje pico-pico, por 7 henrios, que es la inductancia del secundario, nos da 7.77 milihenrios la inductancia del primario. Para la señal B, en este caso de 30 voltios pico, 200 Hz, la capacitancia 1.2 microfaradios, la inductancia del primario la tomamos como 53.33 para una salida de voltaje de 30 voltios pico. Bien, aquí podemos apreciar el montaje entonces de lo que es este inversor. Tenemos los dos puentes Win para la generación de las dos señales, este switch para cambiar qué señal queremos, los dos comparadores, el inversor, el diferenciador para tomar la señal de los comparadores y generar la señal SPWM. Tenemos los dos drivers, este driver controla esta parte del puente H, este otro driver controla esta parte, la señal en alto del 1 va a alimentar al MOSFET Q3, en diagonal alimenta la señal del driver en alto, la señal en alto del driver 2, y las señales en bajo están trabajando en diagonal también. La señal de salida del puente H ingresa a los transformadores, dependiendo de qué posición en el switch tengamos, pasa por el filtrado y nos genera las señales deseadas. Vamos a correr la simulación. Y como vemos, se nos van generando las diferentes señales. Ahí tenemos la generación de la señal SPWM, la señal de salida. Bien, aquí vemos entonces las dos señales senoidales que se nos están comparando con la triangular. El diferenciador nos arroja estos dos trenes de pulso, perdón, los comparadores nos arrojan estos dos trenes de pulso de estas
dos señales senoidales con la triangular, y finalmente el diferenciador resta estos trenes de pulso y nos genera la señal SPWM. Tenemos aquí las señales de salida de los drivers, que como vemos, estas señales que son las señales en bajo son iguales y las señales en alto son iguales porque van a alimentar en diagonal el puente H. Y finalmente tenemos aquí lo que es esta señal, que tiene una frecuencia de 60 Hz, tiene una amplitud de 124 aproximadamente y tiene un voltaje pico-pico de 238, 240 aproximadamente. La señal no es perfecta, pero con eso se cumple entonces lo solicitado. Para la señal 2, vamos a cambiar los switch. Generamos entonces lo que son las señales. Vamos a esperar un momento. Es un poco demorado la generación de esta señal B. Ahí ya se nos está generando, como podemos apreciar. Y tenemos entonces este que es el control de la señal cuadrada. Tenemos aquí la comparación de las dos señales senoidales con la triangular, los trenes de pulso de los comparadores. Tenemos la señal SPWM de salida y tenemos aquí la señal de los MOSFET. Y finalmente tenemos la señal de salida del transformador, que tiene exactamente una amplitud de 59 a 60 aproximadamente, y tenemos, bueno, ese es el voltaje pico-pico, y la amplitud está en 30. Vamos a medir la frecuencia, en este caso es 5, lo que corresponde a 200 Hz de frecuencia. Con eso entonces cumplimos lo solicitado. Ingeniero Faber, muchas gracias por su atención. Feliz tarde.